Señor Jesús, ante tu presencia estamos, Padre, elevando nuestra oración a ti, con la fe, con la confianza de que hay un Dios poderoso con nosotros. Ahora te pido, Padre, que seas tú ministrando la vida de todos tus hijos. Te lo hemos pedido en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Que la perturbación sea sujeta en el nombre de Jesús. Y que podamos nosotros, Señor, tener esa relación hermosa con un Dios poderoso. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Amén. Tenemos un tema muy hermoso, el nacer de nuevo. Texto bíblico, San Juan 3:4. Vamos a leer un versículo y después nosotros seguiremos el estudio bíblico. Gloria a Dios. Juan 3:4. Y dice así, la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le dijo a Nicodemo que le era necesario nacer de nuevo. Realmente la palabra que el Señor le usó es nacer de nuevo. Pero al parecer Nicodemo solo pudo pensar en un nacimiento físico. Le preguntó a Jesús, bueno, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Jesucristo no estaba hablando en cuanto a un nacimiento físico, sino espiritual. En el momento que Él responde de esa manera, el Señor, siendo Dios, sabía que aquel hombre, siendo un maestro o líder de los judíos, no tenía el conocimiento que era nacer de nuevo para caminar con Dios. Amén. Respondiendo Jesús, le dijo, de cierto te digo, que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Gloria a Dios. De igual manera, ahora vemos muchos que todavía no entendemos qué es nacer de nuevo o qué es nacer del agua y del Espíritu. Amén. Pero creemos en Dios y leemos la Biblia. El nacido de agua y del Espíritu es el que ha aceptado a Cristo como su Salvador. Amén. Como hemos visto en el capítulo 2, el agua es un símbolo de la palabra de Dios. Más adelante, en este evangelio, en el capítulo 17, versículo 17, dice, Jesús dijo, santificadlos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra tiene poder para limpiar y para santificar. Cuando nosotros sabemos o entendemos que la palabra de Dios es la que nos limpia, Amén. es la que nos lleva al conocimiento, a la sabiduría de Dios, sabemos que es o que hemos nacido de nuevo por medio de la palabra y del Espíritu Santo. Creemos que nadie puede ser renacido sin la palabra de Dios aplicada por el Espíritu Santo de Dios. Sí, amén. Cuando alguien empieza a conocer a Dios, alguien le tuvo que hablar Amén. Sí. para que llegara y naciera. Gloria al Señor. Y creemos que es por esto que nuestro Señor Jesucristo, al decir que era necesario nacer del agua y del Espíritu, era aceptarlo como nuestro Salvador. Amén. Cuando alguien escucha la palabra, busca la manera de aceptar a Cristo. Entonces, nace por medio de la palabra y por medio del Espíritu Santo. Porque el día que el cristiano verdadero aceptó a Cristo en su corazón,
el Señor lo bautizó con su Santo Sí, Espíritu. amén. Gloria a Dios. Es ahí donde nace del agua y del Espíritu. Amén. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahora, medite. Usted ya no está en el nacimiento carnal. Usted nació de nuevo. Ahora nació en lo espiritual. Está cumpliendo lo que el Señor le estaba diciendo a Nicodemo. Usted ha nacido de nuevo. Es una nueva criatura. Amén. Ya no es el hombre pecador que estaba muerto en delitos y pecados, sino que ahora es un santo hijo de Dios. Amén. La intención de Dios no es la de cambiar esta vieja naturaleza que usted y yo tenemos. La intención de Dios es que nosotros cambiemos cuando nacemos de nuevo del agua y del Espíritu. Amén. Es ahí el cambio. El cuerpo, la carne será la misma. Nadie puede decir, a mí me hicieron de nuevo. Usted tiene un cuerpo carnal que vivía muerto en el Espíritu. Ahora llega y nace de nuevo por el poder de la palabra y del Espíritu Santo. Amén. Ahora es una nueva criatura. Gloria a Dios. Y el libro de Romanos 8:7 y 8 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. La palabra de Dios es bien poderosa. Por eso dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿En qué momento el hombre vuelve a ser amigo de Dios? Cuando nace de nuevo. Amén. Debe de haber un nacimiento de nuevo por medio del agua y del Espíritu para que el hombre o la mujer vuelva a ser hijo de Dios. Amén. Esa vieja naturaleza tiene que un día descender a la tumba, y si el Señor viene a la tierra antes de que descendamos al sepulcro, entonces tendremos que ser transformados repentinamente, y de esa manera nos libraremos de esa vieja naturaleza que es la carne. Amén. Y la gran tribulación, que es el castigo al pecador. Es el momento que el cristiano pueda entender que ha nacido de nuevo, Gloria a que Dios. es una nueva criatura. Amén. Usted ya no es el mismo pecador que llegó a una congregación o alguien le habló de Dios y aceptó a Cristo. Amén. Ahora usted nació del agua y del Espíritu para poder recibir la manifestación de Dios en su cuerpo, en su ser. Amén. Pero el Señor le dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Amén. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Amén. Ahora bien, muchos batallamos con esa explicación, porque es cierto. ¿Alguien sabe de dónde vino el Espíritu que lo llamó a aceptar a Cristo? Solo el amor de Dios lo puede llevar Amén. a dejar su naturaleza pasada y comenzar una vida nueva en Cristo. Amén. Jesús. Gloria a Dios. Pero nadie sabe ni dice, ya vino el Espíritu y me habló. No, alguien le llevó el agua de vida, que es su palabra, y el Espíritu entró a su vida. Lo llamó a servirle al Señor. Amén. Gloria a Dios. Nicodemo no estaba entendiendo una verdad que Jesucristo le estaba diciendo, y Jesús le explicó este asunto. No se puede decir de dónde viene el viento ni a dónde va. Las corrientes del aire y los vientos son
elementos que los seres humanos aún no pueden controlarlos ni saber de dónde vienen o a dónde van, o verlos. Amén. En el momento que usted piensa, salga cuando hay una brisa agradable, siente lo agradable de la brisa, pero no la está viendo. Percibe lo agradable que es, pero no ve el viento de dónde viene ni a dónde va. Amén. Amén. Así es el poder de Dios, que llega y protege o lo libra de todo mal, de todo peligro, pero lo más hermoso es que no sabe de dónde llega para que usted nazca de nuevo. Gloria a Dios. Pero usted llega en el momento que es una nueva criatura. Es por eso que el cristiano tiene que ser verdadero, porque usted va a dar testimonio de que es una nueva criatura. Sí, Amén. amén. Sí es. El viento sopla de donde quiera, dice. El Señor dijo, el viento sopla de donde quiera. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Amén. Ahora, usted no puede decir, yo voy a hacer tal cosa o para allá voy. Si a Dios se le ocurre por medio de su Espíritu guiarlo a ver una alma o no dejarlo que vaya a trabajar, es el Espíritu de Dios, porque usted vive en la voluntad de Dios. Sí, amén. Amén. Gloria a Dios. Y no sabe de dónde vino, pero sí sabe que el amor de Dios se derramó sobre toda carne que se ha arrepentido de corazón. Gloria a Dios. Y Él es la guianza, Él es el que le consuela. Sí, amén. Dijo el Señor, no os dejo huérfanos, les enviaré con un consolador, Amén. y Él los guiará a toda verdad. Amén. Es ahí donde el cristiano debe de saber que hay algo que lo guía en esta vida. Amén. Por eso es que usted, cuando se levanta, tiene que orar primero al Señor y entregar ese día de trabajo o de descanso, lo que sea, al Señor. Amén. Y el Señor se manifestará en su vida. Amén, amén. Porque no porque no va a ir a trabajar no se levanta a la misma hora y va a orar. Tiene que hacerlo, Sí, amén. porque ese es un compromiso con Dios. Sí, amén. Gloria al Señor. Así ilustra la forma en que uno es nacido del Espíritu, del agua y del Espíritu. Y no podemos decir exactamente cómo opera el Espíritu de Dios, pero sí nos es posible saber cuando está obrando en la vida de cada uno de los creyentes o en el corazón del pueblo de Dios. ¿O acaso no nota usted cuando alguien de verdad es hijo de Dios y que vive bien, que respeta a Dios, que ama a su prójimo? Amén. Amén. Es ahí donde nosotros entendemos que hay un verdadero hijo de Dios. Gloria al Señor. En el verso 9 dice, y respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacer esto? Lo más grave del asunto es que si Nicodemo, un maestro de Israel, no entendía esto, ¿cómo estaría el resto de ese pueblo que estaba guiando al pueblo de Israel? Amén. Pero hay algo, el Señor usó en otra ocasión una figura muy gráfica y muy perfecta. Le dijo, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Amén. Eso es lo que pasa cuando un pueblo es guiado por un ciego, porque un ciego no puede guiar a otro ciego. Y eso es lo que estaba viviendo el pueblo de Israel. Lo querían guiar hombres ciegos espiritualmente, viviendo o queriendo vivir en la ley de Dios. Pero la ley de Dios no ha habido hombre que la cumpla, solamente Jesucristo. Amén. Amén. Nosotros ahora tenemos una persona somos una persona diferente en cuanto al caminar con Cristo. Amén. Y no es porque usted es muy inteligente y cambió, lo transformó el Señor. Amén. Día con día usted va a ser transformado, su mente, su Gracias, corazón, Dios. Amén. y será otra persona. Gracias. Nadie hace nada por sí mismo si no es el poder de Dios. Amén. Y es Dios el que transforma, el que cambia al ser humano. Amén.
Y dice en el 10, respondiendo Jesús y les dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Qué triste que un maestro de Israel no supiera esas cosas. Pero también en estos tiempos encontramos gentes que son bien preparadas, pero en lo espiritual no tienen el conocimiento. Y están guiando a un pueblo al matadero, porque no tienen la noción de lo que es vivir en el espíritu. Un hombre espiritual, usted lo va a reconocer cuando usted lo oye hablar, cuando usted lo oye leer la escritura, cuando habla con Dios. Porque el hombre espiritual, su manera de comunicarse con Dios es una manera bien firme. No está vacilando a ver si el Señor. Usted habla con una seguridad porque el Señor lo está guiando. Amén. Usted se siente seguro en las manos del Señor. Sí, bendito Dios. Le estaba diciendo a Nicodemo que él era uno de los principales en Israel, y entonces Jesús le pregunta, ¿no sabes esto, Nicodemo? Porque era algo muy simple, pero aquel hombre tenía su entendimiento estropeado. Amén. De cierto os digo que lo que sabemos, dice, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibimos nuestro testimonio. Y sabe usted que eso es una palabra que el Señor dijo y no tiene pierde. Es una palabra muy verdadera. Amén. Usted está en una congregación que lo guíen mal y defiende esa enseñanza. Amén. O sea, habla lo que ve, lo que oye, lo que le enseñan. Jamás va a hablar algo que haya aprendido de la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque nos olvidamos que el Señor dijo que escudriñáramos las Escrituras. Amén. Y que cuando usted escudriña las Escrituras, por esa palabra que usted está escudriñando, recibe usted inteligencia, Amén. sabiduría, el conocimiento de Dios. Gloria Gracias, sea, Padre. Padre. Y le dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os creeréis si os dijeren las celestiales? Es ahí en donde el mundo no puede recapacitar, Amén. porque estamos viviendo en lo terrenal o en un cuerpo carnal. El Señor dijo, y lo dijo el apóstol Pablo por la revelación del Señor, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre. Esas cosas son reveladas ¿a quiénes? Solo a los santos hijos de Dios. Sí, amén. Es ahora cuando usted puede ver la verdad de Dios en lo espiritual. Es ahí donde usted va a oír palabras afables de parte de Dios, puede tener visión, tiene la guianza del Espíritu Santo. Amén. Y no espere como el hipócrita mentiroso que les dice, se pone la mano en el oído y dice, el Señor me está hablando. Esa es una mentira. Dios lo va a guiar por medio del Espíritu Santo o por medio de alguien más, pero usted sabe que el poder de Dios es la alianza que usted tiene en su vida. Sí, amén. Lo celestial, las cosas celestiales son las que el pueblo de Dios ahorita no las está practicando, porque no las conoce ni las entiende. Y los que la entienden quieren tergiversar la palabra de Dios para lograr sus propósitos o para enriquecerse. Amén. Gloria a Dios. Hasta este momento Jesús le había estado hablando
a Nicodemo de aquellas cosas del reino de Dios que acontecen aquí y ahora en la experiencia humana. Amén. No le estaba hablando en lo espiritual, sino que la experiencia que estaba teniendo era en el reino que Cristo le hablaba en la tierra, y aún así no pudo entender. Amén. Amén. Porque hay dos cosas. No quiero que se equivoquen. El reino de los cielos, para entrar allá usted tiene que darle cumplimiento a la palabra de Dios. Sí, amén. Pero cuando usted acepta a Cristo de corazón y es un verdadero cristiano, usted está viviendo en el reino de Dios. Amén. Gloria al Porque Señor. está practicando esa vida santa para llegar al reino de los cielos. Amén. Pero aún había mucho más que Cristo podría decirle acerca de este reino y que pertenecen a la esfera celestial. Pero Él solo le habló del reino terrenal. Ahora bien, cuando nosotros leemos la Escritura, debemos de tener el conocimiento que la Escritura es santa, es sagrada. Por lo tanto, quiere entender las sagradas Escrituras, órele a Dios de corazón y léala. Amén. Amén. Esto no es una revista ni un periódico, esto es palabra viva de Dios. Sí, amén. Gloria a Dios. Y tiene que orar en reverencia al Señor para leer las sagradas Escrituras. Amén. Muchas veces nosotros, por no conocer las culturas o lo que sea, no entendemos. Pero pero los hebreos en el tiempo de la ley tenían que tomar un momento de meditación para dirigirse a Dios. Amén. Ahora no. No tenemos ese respeto a Dios. Él merece toda honra y toda gloria. Amén. Gloria a Y Dios. para leer su santa palabra, órele al Señor. Pídale que Él le dé la sabiduría y el entendimiento. Amén. El Señor le dice en el versículo 13, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Amén. Ahora, nosotros tenemos algo que el Señor le está hablando. El Señor sigue hablando a Nicodemo en cuanto a la fuente de esta revelación. No ha sido ningún hombre quien ha ido al cielo para traer estas verdades a nosotros, sino que Dios mismo ha descendido del cielo para comunicarnos las cosas celestiales. Sí, amén. Gloria a Dios. O sea, Cristo estaba en el reino de Dios. Amén. Viene a la tierra para revelarnos el reino de los cielos. Amén. Y aún revelándolos el reino de los cielos y dando su vida por usted y por mí, no somos capaces de entender el amor de Dios. Pablo dijo, ni lo honraron como a Dios, sino que se envanecieron yendo tras ídolos. O sea, el ser humano jamás ha entendido el amor de Dios. Y esto es por generaciones. Y no solo el gentil, también el judío. Pablo en su segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículo 8 dice, pero confirmamos y más quisiéramos estar ausente, pero confiamos, dice, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Amén. O sea, un verdadero hijo de Dios no le teme a la muerte. De eso habla Pablo. Por eso dice, pero confiamos, dice, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo
O sea, que nuestro espíritu y alma ya hayan sido entregados a Dios. Sí, amén. Gloria Y, al Señor. y presentes al Señor. Porque estando con Él ya no podemos perder nuestra salvación. Ahora vemos algo hermoso en donde dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. El Señor estaba usando el Antiguo Testamento de lo que Moisés había hecho cuando Dios le dice, ve y pon un asta y haz una serpiente de bronce. Y cuando los desobedientes sean mordidos por una serpiente, porque medite quién los mordía, eran serpientes de fuego, ardientes. Los mordían, y si aquellos hebreos elevaban su mirada al cielo, viendo aquella serpiente de bronce, creyendo que les iba a sanar, ellos se salvaban. Amén. Cuando Moisés puso aquella serpiente sobre el asta, debido al juicio de Dios sobre el pecado del pueblo, todo lo que las personas mordidas por las serpientes tenían que hacer era mirar arriba, y eran libres, sanados, eran salvos de la muerte. Amén. Gloria a Dios. Por eso es que era un símbolo que así iba a ser levantado el Hijo del Hombre. Usted ve a Cristo y le cree y será salvo. Amén. No experimentará la segunda muerte. Hay poder en la sangre de Cristo. Fluye el Espíritu Santo en este lugar. Cuando usted tiene la capacidad de elevar sus ojos al cielo y hablar con Dios, Dios lo escucha. Amén. Ese era el símbolo de lo que había hecho Moisés en el desierto. No era idolatría, era el símbolo de que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así iba a ser levantado Jesucristo, crucificado en la cruz para pagar por nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Por eso dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Nuestro Señor le dijo entonces a Nicodemo palabras bíblicas. Pero Nicodemo no entendió lo que el Señor le decía. Y después dice, y después de estos capítulos que estamos leyendo, hemos leído bien el capítulo 16 donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿A quién dio Dios por el rescate de nosotros? A su Hijo unigénito. Él no envió a imágenes, ni a virgen, ni a nada. Mandó a su Hijo unigénito. Es ahí donde usted debe de darse cuenta y buscar la verdad bíblica. Gloria a Dios. En el momento en que nosotros meditamos en el amor de Dios, tenemos experiencias muy agradables. ¿Quiénes se han puesto a meditar cuán grande es el amor de Dios para su vida? Amén. ¿Qué han sentido? ¿Verdad que se experimenta algo hermoso? Pero ¿qué tal cuando anda en desobediencia y sabe que hay un Dios poderoso? También experimenta algo diferente, ¿verdad? Entonces va a experimentar tristeza. Porque no está haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Y el amor de Dios, aunque haya sido derramado, es en vano para el desobediente. Porque el amor de Dios se derramó para los arrepentidos de corazón. Amén. Hay dos cosas que necesitamos notar aquí.
La primera es que nos dice que es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué es necesario nacer de nuevo? La otra dice que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Estas se encuentran relacionadas, se requieren la muerte y la resurrección de Jesucristo. Amén. Si Cristo no muere en la cruz, ¿cómo iba a resucitar de entre los muertos? Amén. Él vino a hacer un sacrificio por nosotros. Amén. Gloria a Dios. Ahora usted, al nacer de nuevo, tiene que morir en la carne. Amén. Si usted no es capaz de morir carnalmente y vivir en el Espíritu, difícilmente heredará el reino de los cielos. Sí, amén. Es muy simple entender estas cosas. Es necesario nacer de nuevo, como también es necesario darle muerte a la carne, darle muerte a ese pecado. Es necesario que Él sea levantado, y siendo que Él ya ha sido levantado y que ya ha llevado nuestro castigo, ahora el Espíritu de Dios puede regenerarnos, puede hacernos nacer de nuevo Amén. y vivir como verdaderos hijos de Dios. Gloria a Dios. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Amén. Amén. Ahora usted sabe que Él vino para salvarlo, Sí, amén. pero esa salvación tiene un precio, y es nacer de nuevo y darle muerte a la carne. Gloria al Señor. Que una criatura nueva sea el que camina al reino de los cielos. Así. Porque una persona que no ha nacido de nuevo no puede heredar el reino de los cielos. Amén. Jesús dijo que Dios no le envió al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Amén. Y el que no cree en Él ya ha sido, dice, condenado. Y eso dice la Biblia. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. ¿A qué le llama? A creerle, a obedecerle. Porque Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nadie viene al Padre si no es por Jesucristo. Amén. Amén. Gloria. Ahora, ¿cuál es el camino que Dios le dejó? Cristo le dejó un camino marcado para que usted llegue a Él. Sí, amén. Y si usted no está escudriñando ese camino, se perderá. Amén. Dios nos dejó un evangelio en donde nosotros tenemos que guiarlos y encontraremos la entrada al reino de los cielos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Es por eso que cuando a Pedro le llega la primera revelación divina del Señor, le dice: bienaventurado, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Gloria a Y Dios. después que le dice: a ti te daré las llaves del reino. Bendito sea el Señor. El mentiroso dice que las llaves las tiene San Pedro para que dejarle entrar al cielo. Mentiras. Sí, amén. Porque ellos comienzan, los apóstoles son los que escriben el Evangelio. Amén. Esa es la llave para que usted Gracias, encuentre Señor. la entrada al reino de los cielos. Bendito sea el Padre. No hay tal llave que quite llave un hombre en el reino de los cielos. La llave es el conocimiento de la santa palabra de Dios para que pueda heredar el reino de los cielos. Escudriñe las sagradas escrituras, porque en ellas se encontrará la vida eterna. Amén. Gloria al Señor. Nosotros, al entender la palabra de Dios, sabemos que hay algo que nos va a suceder en este caminar. Nos van a vituperar, nos van a aborrecer, pero usted créale a Dios, porque solamente Él
puede salvar su alma. Sí, amén. El profeta Daniel en su libro, en el capítulo 7, 13 y 14 dice: miraba yo, dice, en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Amén. Estaba hablando, él tuvo la visión del Hijo del Hombre cuando viene a la tierra. Amén. Su reino jamás será conmovido. Gloria a Dios. El Señor Jesús le estaba diciendo a Nicodemo, pero este no tuvo la sabiduría del profeta. Le estaba diciendo con una suma claridad que en esta ocasión Dios no había enviado a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por medio de él. Sí, amén. Pero aquel hombre no pudo entender lo que el Señor le decía. Porque si hubieran entendido lo que Jesucristo les decía, jamás lo hubieran crucificado. Amén. Amén. Ahora bien, nosotros tenemos ahora el conocimiento de lo que Jesús, o del reino que Jesucristo nos vino a revelar. Gloria al Señor. Si Él lo reveló para nosotros, usted y yo tenemos el compromiso de buscar ese camino correcto. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice su Gloria a Dios. palabra. Ahora bien, si usted y yo, o la congregación, o todo aquel en cualquier congregación que ha aceptado a Cristo y le es fiel a Dios, le es fiel hasta el final, heredará el reino de los cielos. Amén. La búsqueda del reino de los cielos tiene algo hermoso, porque nosotros sabemos que así como Dios nos está hablando de un reino, también nos ha hablado de un infierno, Amén. de un lugar de condenación. Amén. Ahora el Hijo de Dios tiene el conocimiento de ambas cosas, como que hay un infierno en donde van los pecadores o desobedientes, y un reino donde van los santos hijos de Dios. Ahora usted, para que viva lo que dice la palabra, o para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, séale fiel a Dios. Amén. Busque de Dios correctamente, hable con Dios, sírvale a Dios. Porque muchas veces nos conformamos con ir a la iglesia. Sírvale a Dios. Amén. Él no vino a ser servido, sino a servir. Sí. Nosotros también no nacimos para ser servidos, sino para servir. Amén. Sirva a Dios, busque a Dios, y Él le dará la salvación de su alma. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Pónganse de pie, hermanos, vamos a orar. Señor Jesús, Padre Todopoderoso. ante tu presencia estamos, Padre, elevando nuestra oración a ti. Hay un Dios poderoso que se mueve en este lugar. Así es. Hay un Dios santo y verdadero que ha escuchado el clamor, la oración, la predicación. Hay un Dios santo que se mueve en este lugar y que derrama de su santa unción sobre cada uno de sus hijos. Extiende tu mano, Padre, y bendice tu pueblo. En el nombre de Jesús, bendigo esta congregación. En el nombre de Jesús declaro sanidad en el cuerpo de Cristo. Sanidad en todo aquel que ha creído y ha confesado tu nombre. Hay poder en tu preciosa sangre. En esta hora, Padre, pido la sanidad
de todo aquel que ha venido con problemas de salud. En esta hora, Padre, pido que seas tú, Señor, libertándolos de toda cautividad. Que seas tú, Señor, bendiciendo nuestros hogares, nuestros hijos, bendiciendo este alto desierto. Bendice, Padre, nuestras familias. Bendice, Padre, nuestra nación. Eres grande y poderoso, Padre, y tenemos esa oración y sabemos que hay un Dios poderoso que se manifestará grandemente. Y yo en tu nombre, Padre, reprendo a todo espíritu de enfermedad. En tu nombre, Padre, ordeno a toda enfermedad, a todo dolor que desaparezca de esos cuerpos. En el nombre de Jesús, te vas de esos cuerpos. En el nombre de Jesús. Por tu herida, dijo Pedro, hemos sido curados. Ahora en tu nombre, Padre, declaro bendición, liberación y sanidad en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios.